tal, compañeros? Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte de la carrera de Ingeniería Industrial en el grupo IIW91, la materia Matemáticas Avanzadas con el profesor Cisneros. Lo que vamos a explicar aquí son las ecuaciones diferenciales en primer orden y las series de Fourier exactas también. Vamos a explicarlo con dos ejemplos claramente para que se lo entiendan y vean de lo que estamos hablando. Nuestro equipo está conformado por Oscar Hernández, Osvaldo Rivera y Juan José Sánchez Arzola, que soy yo. A continuación le vamos a explicar las siguientes definiciones, que son ecuación diferencial ordinaria, ecuación diferencial parcial, orden de una ecuación diferencial lineal, teorema de existencia y unicidad, solución general, solución particular y singular, campo de direcciones de una ecuación diferencial, y vamos a empezar con lo que vendrá siendo ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación diferencial ordinaria en matemáticas es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas, es decir, una sola variable independiente, a diferencia de las ecuaciones diferenciales parciales que involucran derivadas parciales de varias variables y una o más de sus derivadas respecto de tal variable. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de lo cual pues se relaciona la ecuación diferencial ordinaria para que lo tengan más claro. Por ejemplo, la trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por una ecuación diferencial ordinaria que se deriva en la segunda ley de Newton. Supongamos que aquí tenemos un cañón y lanza un misil con esta trayectoria. Y sigue la curva definida por una ecuación diferencial ordinaria. Entonces este cañón se va en esta dirección, lanzada por este misil por este cañón, y sigue esta curva. Entonces a esto le llamamos, o se sabe la trayectoria del misil haciendo una ecuación diferencial ordinaria, siguiendo la segunda ley de Newton, la cual nos dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta. Ecuación de derivadas parciales es aquella ecuación diferencial cuyas incógnitas son funciones de diversas variables independientes, con la peculiaridad de que en dicha ecuación figura no son las propias funciones, sino también sus derivadas. Tienen que existir funciones por lo menos dos variables independientes, o bien unas ecuaciones que involucren la función matemáticas u de varias variables independientes x, y o z, y las derivadas parciales de u respecto en sus variables. En ecuaciones en derivadas parciales se emplean de forma matemática de procesos de la física y otras ciencias, que suelen distribuirse en espacio y tiempo. Problemas típicos son la propagación del sonido, el calor, electrostática, electrodinámica, dinámica de fluido, elasticidad, la mecánica cuántica y muchos otros. Un ejemplo sería la variación de perfil de temperaturas, solución de la ecuación de calor en un problema bidimensional. Un ejemplo claro sería la gelatina, que conocemos comúnmente, que conforme se va derritiendo va cambiando su físico o el perfil y se va disminuyendo conforme sea el calor. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o derivadas parciales es aquella que derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Por ejemplo, tenemos a orden 2, que a su vez su fórmula es d cuadrada dy sobre dx al cuadrado, y su fórmula se aplica d cuadrada dy sobre dx más 5x dy
derivada de y sobre derivada de x más 3y es igual a 0. Después tenemos el orden 3, que es por y tercera, que su ecuación es y tercera más y segunda más y primera más y, que es igual a seno de 3x. Después tenemos al orden 1 por dx y dy, que su ecuación es x más y de dx es igual a y menos x por dy. Y después tenemos el orden 2 por y segunda, que su ecuación es y primera es igual a 3 por y segunda al cuadrado más 5y menos 3x más 2. Y por último tenemos lo que es orden 4, que su ecuación es d a la 4 de y sobre dx a la 4, y su ecuación es d a la 4y sobre dx a la 4 más 3 de d al cuadrado de y sobre dx al cuadrado más y es igual a e a la 3x. Ecuación diferencial lineal. Es una ecuación diferencial que tiene soluciones que pueden obtenerse a partir de la combinación lineales de otras soluciones. Estas ecuaciones pueden ser ordinarias o derivadas parciales, las soluciones a las ecuaciones diferenciales lineales. Cuando son homogéneas, forman un espacio vectorial, a diferencia de las ecuaciones diferenciales no lineales. Aquí explicaremos un poco las ecuaciones diferenciales lineales. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que es la ecuación lineal y es igual a función. Es una ecuación lineal. Con función sería lineal de y por el factor que es t es igual al factor de t. ¿Sí? Y la podemos encontrar también con corchetes, que es lineal, corchetes de y, la función que es igual a función de t. A continuación voy a explicar lo que es el teorema de existencia de unicidad. Es una extensión del problema con valor inicial. Este teorema afirma que existe una solución para los prerequisitos iniciales provisionales de la ecuación diferencial y la solución obtenida, que es una solución única. Si en la ecuación diferencial de y sobre dx, que es igual a función o f de xy, se cumplen las condiciones, quiere decir que la existencia de fxy es continua en un rectángulo D centrado en x0 y y0. Unicidad, al mismo tiempo que unicidad, este es el rectángulo que satisface la condición de Lipschitz para un L finito. La unicidad, este rectángulo satisface la condición de Lipschitz para un L finito. Es decir que f, bueno, esta es la fórmula de la unicidad, f de x, y1 menos f de x, y2, todo esto sobre y1 menos y2. Entonces existe una solución única, que es y igual a f de x de la ecuación diferencial dentro de un rectángulo D, D1 CD centrado en x0, y0. Dar una
una breve explicación de la solución general de ecuaciones diferenciales de primer grado. La ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida de una o más variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama una ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, si esta función depende de más de una variable, la ecuación se llama una ecuación diferencial parcial. Un ejemplo, su ecuación sería derivada de y sobre derivada de x es igual a 2x. La variable bi es x y la variable bd es y. Y el otro ejemplo de ecuación diferencial parcial es d cuadrada de b sobre dx al cuadrado, que es más 2 de derivada al cuadrado de b sobre derivada de y cuadrada es igual a b, donde la variable independiente bi es x y y, y la variable independiente de bd es b. A explicar lo que es la solución singular. Una solución es la ecuación diferencial si se le llama singular si no se puede obtener la solución general al sustituir las constantes por valores, es decir, no es una solución particular. Un ejemplo sería la familia de la recta, como aquí tenemos esta es la fórmula, y es igual a c de x más 2c cuadrada, que es la fórmula para resolver esta ecuación. Y es igual a xy' más 2y' cuadrada, que su solución singular sería x cuadrada más 8y es igual a 0. Direcciones de una ecuación diferencial es un esquema en el cual para un conjunto regular de puntos del plano x, y se dibujan pequeños segmentos de rectas cuya pendiente es f de x, y. Por ejemplo, el campo direccional para una ecuación diferencial dy sobre dx es igual a f de x, y, donde f de x, y es igual a x cuadrada menos y cuadrada, y que esto se representa de la siguiente manera. Las funciones forman un conjunto que tiene estructura de espacio vectorial dependiendo de las características de cada función. Por ejemplo, si las funciones continuas tienen características de espacio vectorial y por lo tanto existen bases, sin embargo, en este caso son bases de cardinalidad. Por ejemplo, se puede visualizar que e a la t es igual a la sumatoria desde que n es igual a 0 hasta el infinito, t a la n sobre n factorial. Aquí se está representando la función e a la t por medio de una base que es una base polinomial. Esta es una combinación lineal infinita. Las funciones periódicas conviene representarlas con la serie de Fourier. Las series de Fourier son combinaciones lineales de senos, cosenos y constantes. Vamos a comenzar con una función de f, con esta expresión. Si tenemos f de t, serie de Fourier a 0 sobre 2 más sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, abrimos corchete, a de n
coseno de nt más bn seno de nt corchete, cerramos. ¿Qué función nos convendría utilizar aquí? Involucraríamos primeramente a de 0 sobre 2, que es una función constante a determinar, y también a coseno de nt y a seno de nt, que son infinidad de funciones que para cada n, por ejemplo aquí y aquí, tiene diferentes funciones. Por ejemplo, ya sería la seno de 2t, seno de 6t, coseno de 8t, coseno de 25t, así infinidad de funciones. Así que toda esta función es una combinación lineal infinita de estas funciones. Tenemos que tomar en cuenta que si se está construyendo una serie a partir de una función desconocida, se tiene que saber cuánto valen los coeficientes antes mencionados y a continuación se van a mostrar. Se propone una solución. Bueno, antes de mencionar esto, la otra ecuación es una ecuación de segundo orden y es una ecuación homogénea. Por ejemplo, tenemos que y' más 4y es igual a 0. Esta es una ecuación de segundo orden y homogénea, y como condiciones iniciales tenemos y 0 es igual a 0, y' 0 es igual a 1. Se propone una solución, la cual es la siguiente: y t es igual a 0 sobre 2 más la sumatoria cuando n es igual a 1 hasta el infinito, abrimos corchete, a n coseno de nt más bn seno nt. Cerramos corchete y tenemos que determinar cuánto vale a0, cuánto vale an y cuánto vale bn. Como ya se propuso la toma en la ecuación, ahora hay que derivar y sustituir en la ecuación, que esta sustitución la hará mi compañero Oswaldo. Bueno, aquí es el ejemplo que anteriormente lo puso Oscar. Este es y' más 4y es igual a 0. Las condiciones iniciales es y de 0 es igual a 0, y' de 0 es igual a 1. Lo que propongo una solución. La solución es de la serie de Fourier, que es y de t, serie de Fourier a de 0 sobre 2 más sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, corchete de an coseno de nt más bn de seno de nt. Esto lo vamos a resolver para sacar la función de este ejemplo. Para empezar a derivar la fórmula de Fourier hay que derivar todo esto. Si empezamos con y' de t, el momento de la derivación a0 sobre 2 se elimina
y empezamos por la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito. Abrimos el corchete, empezamos con el seno. La derivada de seno es igual a menos seno menos n de a n de seno de nt más n de bn de coseno, coseno de nt, y volvemos a cerrar el corchete. Aquí lo tenemos. Hay que volver a derivar esto, que se convierte en y' de t entre paréntesis sumatoria de n igual a 1 al infinito. Volvemos a abrir el corchete, volvemos a la derivada de seno es coseno, pero lo tenemos es negativo, se sigue teniendo negativo, es n cuadrada de an de coseno de nt más n cuadrada del seno de nt. Volvemos a cerrar el corchete. Ok, aquí también es seno, porque la derivada de coseno es igual a seno negativo. Volvemos a poner en negativos como anteriormente nos pasó aquí. Hay que volver a derivar esto. Empezamos con sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, que es igual a, abrimos corchete, n negativo cuadrado, abrimos el corchete, que se eliminan aquí y aparece aquí en cuadrado, ¿sí? Empezamos con an coseno de nt más bn de seno de nt, cerramos el corchete, más 4, que es ¿dónde quedó la? Más 4, abrimos corchete de an de coseno de nt más bn de seno de nt. Ya no nos alcanzó aquí el cuaderno, pero se cierra el corchete. Aquí el 4 salió de aquí, que es lo mismo, y', que es esto, sale 4y, que es igual a 0. Ok, el resultado, teniendo como resultado, sería lo siguiente. Tenemos la sumatoria desde que n vale 1 hasta el infinito. Se abren corchetes, menos n cuadrada, abrimos corchete, an coseno de nt más bn seno de nt, cerramos corchete, más 4, abrimos corchete, an coseno de nt más bn seno de nt. Todo esto más 2 a 0 es igual a 0. De esta suma se pueden factorizar lo que viene siendo este y este, teniendo como resultado lo siguiente. A 0 más la sumatoria de n hasta el infinito, se abre
sobre corchete, y tenemos menos n cuadrada más 4. Todo esto multiplica a n coseno de nt más bn seno de nt, y se cierra corchete, todo esto igualado a 0. Esta serie está igualada a 0. Esto es una combinación lineal de la base que está igualada a 0. En un principio habíamos dicho que an y de coseno de nt, que viene siendo este, y este otro bn seno de nt, formaban una base, y por ende cada coeficiente debe ser 0. Pero como es la forma de cada coeficiente, ¿cómo es que determinaremos la forma de cada coeficiente? El primer coeficiente es el siguiente, es 2a0 igual a 0. Esto directamente nos proporciona la información que a0 es igual a 0. Y para cada n, el coeficiente correspondiente debe ser n para cada n. Entonces, ahora sí, si observan, menos n cuadrada más 4, que es este, está multiplicando a n y a bn. Entonces tenemos que menos n cuadrada más 4 multiplica a n y es igual a 0. Pero también menos n cuadrada más 4 bn también es igual a 0. Si nos fijamos en esta igualdad, y si este factor aparece en ambos lados de la igualdad, esto se puede cancelar, pero sabemos que podemos cancelar siempre y cuando sea distinto de 0. Entonces, ¿en qué momento sabremos que menos n cuadrada más 4 es 0? Esta. Cuando n es igual a 2. Por lo tanto, si n es distinto de 2, cancelando, sabremos que, cancelando esto, sabremos que an es igual a bn, y por lo tanto bn y an serían igual a 0. Entonces nos quedaría lo siguiente, la siguiente función que en un principio habíamos propuesto, la cual es la siguiente. Esta es la función que habíamos propuesto en un principio. A2 coseno de 2t más bn seno de 2t. ¿Esto cómo lo pudimos determinar? Bueno, pues con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, las cuales fueron las siguientes: y de 0 es igual a 2. Esto es igual a 0, por lo tanto A2 es igual a 0. Y y' de 0 es igual a 1. Esto sería 2b2. Sería lo siguiente: b2 es igual a 1 medio. Y la función que buscábamos es
un medio de seno de 2t. Esto cumple las condiciones iniciales con series de Fourier.